Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con la contadora Fernanda Kolke. Vamos a analizar temas que tienen que ver con la economía. Seguramente estamos viviendo momentos, diría yo, dramáticos. Estamos en el límite. Y es por eso que quería, bueno, consultarla a ella a ver cuál es su visión sobre el momento. Pero antes que nada quería hacer un comentario respecto de un episodio en particular. Ha sido una jornada muy intensa esta semana, en materia de declaraciones, de cruces, de chicanas, de peleas, que es este nuevo lenguaje, ¿no?, de la política argentina que nos ha puesto en esta situación, al límite. Y en este sentido quería detenerme en un episodio que tiene que ver con la sanción de la ley de creación de esta compañía de seguro sociedad anónima del Estado, que salió como un trámite más, ¿no?, en esta suerte de escribanía en lo que se ha transformado la legislatura de la provincia. Tal es así que ya tenía el gobierno preparado todo el aparato de marketing y de publicidad para salir a los medios, incluso antes de que se reglamente la propia norma. De modo que con estos disparates, de esta manera, se maneja el gobierno de Evo Morales. Pero más allá de las cuestiones técnicas, quería detallar lo siguiente. Las compañías de seguros normales, usted debe tener seguramente algún seguro, cuando usted tiene un siniestro, vio que hay como una tradición que le cuesta cobrar. Siempre hay que enojarse un poquito, insistir, ¿sí? Pero finalmente se llega a un acuerdo. Puede ser bueno, malo, lo que sea, pero siempre se llega a un acuerdo. Y le pagan. Ahora, pregunto, ¿cómo haces para cobrarle al Estado? Con los antecedentes de este Estado, que está directamente vinculado a la justicia. Porque aquí no existe la división de poderes. ¿Se da cuenta? Hay una justicia cautiva. Pero ¿cómo haces para cobrar al Estado? Y si no, le preguntemos, por ejemplo, por citar un caso, a los ex empleados de energía que llevan 20 años de litigio. De modo que este es un nuevo negocio de la política para seguir recaudando. Y ni siquiera toquemos el tema de la incorporación de personal. Ni hablar de ese tema. Además, recuerde usted que la recaudación va a rentas generales, es decir, a la famosa cuenta única. Es decir, no va a haber rendición de cuentas de ningún tipo. De ningún tipo. De modo que le pregunto, ¿usted contrataría un seguro sabiendo los antecedentes de este Estado no pagador? En este contexto, ¿usted se anima a tomar un seguro? Es una pregunta, es una pregunta. Si ya con la burocracia propia del Instituto de Seguros de Jujuy, que cuando uno gestiona una orden de prestación, es prácticamente una odisea para que le autoricen algo. Imagínese lo que va a hacer para cobrar un seguro. Me parece a mí que esto es una locura que no tiene ni pie ni cabeza. Ahora, también podríamos ver el tema desde otra lógica que desnuda y muestra el verdadero rostro del señor Morales. Pregunto. ¿Este es el radicalismo de la socialdemocracia capitalista que promueve precisamente las ideas de un capitalismo inteligente, moderno, competitivo, cuyo presidente casualmente es el señor Morales, presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical? Hago este desarrollo porque necesito que usted piense.
que usted piense. Morales hacia la tribuna se muestra como un republicano, un dirigente moderno, y hacia adentro es un caudillo del siglo XIX. ¿Esta es la democracia liberal que defiende Morales ante los micrófonos del país? Yo le pido por favor que lo piense, que no se deje engañar. Porque sabe que en el ADN de este señor existe la concepción de que en donde hay una necesidad no hay un derecho, hay un negocio. Esto lo aprendió desde joven dirigente. Imagínese toda una carrera en la legislatura en el Estado, en la legislatura de la provincia de Jujuy y después a nivel nacional, aprendió a la perfección. ¿Se da cuenta? De modo que vamos a seguir a ver cómo evoluciona este nuevo emprendimiento en el Estado, porque emprendimiento del sector privado, nada, absolutamente nada. Mire, Felipe González, dirigente socialista, integrante de la socialdemocracia de Europa, fue quien sacó a España del patio trasero y la desarrolló como corresponde, con inversiones de todo tipo. A esa democracia, insisto en el concepto, adhiere este radicalismo que conduce hoy Gerardo Morales. Pero fíjense el modus operandi en la provincia de Jujuy. Una cosa anacrónica, es cierto, son negocios. Pero usted debe estar atento. Y cuidado, si toma el seguro, lleve un rosario para cobrarlo. Porque con este Estado es inviable. Bueno, en un minuto volvemos y conversamos con la contadora Colque. Bueno, gracias, director, muy amable. La contadora Colque con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo Buenas anda? tardes, Alejandro. Un gusto estar acá y saludos a toda su audiencia. Bueno, gracias, igualmente. Bueno, ¿tiene algo para comentar sobre este nuevo emprendimiento o no? Hizo muchas preguntas, pero por historia el Estado no es un buen administrador, ¿no? O sea, lo demuestra constantemente. Es decir, que no creo en un Estado constantemente intervencionista de la actividad privada. Creo que para eso en realidad el Estado considero que es un mal competidor con la actividad privada, ¿no? Yo creo que hay actividades que definitivamente le corresponde al sector privado. Lo que pasa es que acá uno ve que es una constante de acaparación de fondos y porque bueno, como usted dice, cuando se paga lo siniestro, es otra historia, más cuando el conjunto siempre tiene la idea de no hacerle juicio al Estado porque no vaya a ser que se enoje el que administra, ¿no? Entonces usualmente corre con esa desventaja. Así que es medio complicado el tema, obviamente, y yo sigo prefiriendo que en algunas cuestiones el sector privado sea el que se desarrolle. Claro, correcto. Así es. Digamos que usted es media pesimista sobre la evolución o el éxito... Sobre un Estado tan interventor. En actividades donde, por ejemplo, la famosa agua, no me acuerdo cómo se llama, hoy no vemos números si eso genera rentabilidad o no, o qué tipo de rentabilidad está generando. Es decir, el Estado no suministra información respecto a las actividades productivas, supuestamente, entre comillas, del sector privado, que hoy reemplaza. Entiendo. Y la verdad que frente a eso, uno si no tiene números, mal puede llegar a decir si es productivo lo que hace, ¿no? O sea, la verdad que no tenemos información. Entiendo. Fernanda, ¿cómo está viendo la economía en líneas generales? Lo hablamos por radio ayer, ¿verdad? ¿Me puede repetir los conceptos que...? Sí, la situación económica obviamente hoy es compleja en el sentido de que nuestro país, como ya lo habíamos venido viendo desde el inicio de la pandemia, inicia mal, más allá de las justificaciones que pueden implicar esto, pero endeudado y sin reservas. Vamos a cerrar un país que indudablemente ha generado consecuencias y que hoy comenzamos a notarla y que cada vez nos cuesta más, pero tomar medidas como la que tiene que tomar es porque ya no encuentra alternativas, es decir, hoy tiene que fortalecer las reservas del Estado porque indudablemente lo que pretende es evitar una crisis cambiaria. Va a tener repercusiones absolutamente.
Ahora, ¿qué es lo que vos ves bueno, Alejandro, en este contexto? Es que vos ves, hoy sacaban índices que hace 14 meses que nuestro país sigue creciendo. Si vos analizás a mayo del año 22, interanual, Argentina creció un 6%. Entonces, aunque más allá vos decís, bueno, todos dudan de si son verdades, la verdad que hasta ahora, para mí, el señor Labaña, que está a cargo del INDEC, me genera confianza. Entiendo que los coeficientes que están mostrando en la página del INDEC son correctos, digamos, en este caso. Ahora, Fernanda, ¿se le puede encontrar algún sentido a lo que dijo el presidente? El presidente dijo, estamos en una crisis de crecimiento. Esto en el lenguaje de los temas económicos. ¿Es un lenguaje nuevo? ¿O usted comprende lo que quiere decir el presidente? Sí, entiendo lo que estás diciendo. En realidad, en verdad que Argentina está creciendo. Y vos lo podés constatar cuando uno tiene dudas del crecimiento de Argentina. Está bien, pero ese crecimiento puede generar crisis. Puede generar crisis. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un problema externo mundial que afecta a todo el mundo, afecta a todos los países, que es la crisis del combustible. Hoy tenemos un problema de crisis de política energética tremendo. Argentina en 2 años no puede hacer todo un cambio de lo que no se hizo en años anteriores de inversiones en energía. Es decir, hoy Vaca Muerta sigue siendo la joya de la abuela, pero Vaca Muerta no se desarrolló en años anteriores, digamos, con lo que se requería haberse realizado en inversiones. Entonces hoy se pone mucho énfasis a Vaca Muerta, pero recién vamos a comenzar a ver esos resultados el año que viene con suerte. Es decir, toda inversión requiere un mediano plazo mínimamente. Entonces, vos hoy tenés que importar un combustible que está 3 veces más caro en el mundo, por la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. O sea, eso le está pasando al mundo entero. A la par, la expectativa de Vaca Muerta para el mundo también es interesante, porque también nos miran con otros ojos. Ahora, nos falta tiempo. Bueno, claro, pero el tema del gas, por ejemplo, están comprando a los africanos. Sí, nos falta tiempo, Alejandro. O sea, somos la segunda reserva mundial en el mundo de gas, pero no tenemos las inversiones suficientes. Bueno, pero ¿por qué cree usted que nos falta tiempo? Y hoy nos falta tiempo porque toda vez que vos vas a tomar un negocio, necesitas un tiempo de maduración. Bueno, no es tan fácil. La oferta no es inmediata, reacciona inmediatamente a la demanda. Usted sabe que a mí me decía un profesor universitario, cuando yo transitaba la universidad, me decía, recuerde, anticipación creativa, reflexión creadora. Eso lo está faltando. Es lo que nunca se hizo. Pero eso en general a la política le está faltando eso, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, el liderazgo que hablamos hace poco con nuestros alumnos. Un líder no se trata de que sea el líder, decir, hacemos lo que vos decís y sos nuestro líder. No, es aquel que tiene la capacidad de tener una visión de futuro. Es decir, vivo este presente, lo administro, pero también tengo la capacidad de ver el futuro. Entonces, necesito ir preveyendo estas cuestiones, que probablemente Argentina no lo hizo nunca. Es decir, hay cuestiones como, o sea, se puso mucho hincapié en la gestión de Macri sobre el tema de la energía limpia, ¿sí? O sea, todo el tema de parques solares y todo esto fue a nivel del país. Sí. Ahora, no se le puso el mismo énfasis a lo que fue la producción de combustible. Hoy tenemos crisis de combustible. El mayor déficit o salida de dólares que tiene Argentina en este momento es por el combustible, Alejandro. Y lamentablemente el argentino no pretende pagar más caro, el mismo precio que hoy el mundo le cobra a Argentina. Entonces nuestro país está importando combustible a precios 3 veces más caros de lo que lo cobra en Argentina. ¿Me entendés? Entonces eso lamentablemente nos tiene que generar crisis, porque todo el sector, y vos ves, el combustible es un insumo básico todas las actividades. Entonces vos vas a notar hoy que no se puede llevar las mandarinas, veía en Tucumán los casos que no se puede llevar la mandarina, que el limón se tira, es decir, lamentablemente sin combustible no podemos movernos. Y eso afecta el crecimiento, indudablemente que va a afectar el crecimiento. Le hago una pregunta, sé que está recién llegada, pero ¿le impresiona el clima social que hay en Jujuy en este momento? En realidad, yo por ahí veo, hay números como los que te acabo de mencionar, digamos, es decir, vos decís una recaudación anual de un 79,9%, casi un 80% de recaudación frente a una inflación en el mismo periodo de un 60%, hay un 20%, Andrés, de crecimiento, Alejandro, de crecimiento en términos reales. Es decir, Argentina en recaudación tiene un 20% por encima de la inflación. ¿Sí?
Eso está llegando a las provincias. Leí hace poco un informe de Córdoba en donde ellos reconocen el crecimiento de la coparticipación en términos reales. Es decir, sí se nota, lo que pasa es que vos no ves, mientras no se rinda cuenta, digamos en este caso, vos no ves cómo repercute en la sociedad este incremento de la coparticipación. A ver si la entiendo. Usted dice que ha aumentado la recaudación en la Argentina. Sí. ¿No? Y eso impacta en la coparticipación. Es decir, que Jujuy está cobrando más coparticipación. Si Córdoba dice que sí, entiendo que Jujuy también lo está cobrando. Ajá. Totalmente. ¿Y entonces? En términos reales, ¿no? Quiere decir que está por encima del coeficiente de inflación. Correcto. ¿Y entonces por qué este arreglo en paritaria del gobernador con los gremios? Eso es lo que no se entiende, digamos, en este caso. Pero Córdoba, en un reciente informe, lo ratifica. Así que eso es un dato muy importante, que además la gente, por ahí, si vos le hablas de crecimiento y se hace memes y burlas del tema del crecimiento. Pero si vos ves los números y las tendencias, existe el mayor incremento. Por eso le pregunto, porque me llamó poderosamente la atención la definición. Es decir, estamos creciendo en crisis. Sí, estamos creciendo en crisis. O esta es una crisis de crecimiento. La verdad que nunca lo había escuchado. En realidad es una crisis de reserva, lamentablemente. Yo sé que obviamente nos afecta a las reservas. Si no tenemos, hoy frente al mundo, no somos confiables, no nos pueden prestar. ¿Por qué? Porque creen que no vamos a pagar, no vamos a cumplir con nuestras deudas, obviamente. No se equivocan. No, muchos no se equivocan. Muchos no se equivocan. Bueno. Entonces, no manejar un déficit fiscal acorde, hoy el último informe que si bien nos aprueba el Fondo Monetario Internacional, el informe trimestral, en realidad vos fíjate que la recomendación es bajar el gasto público. Estamos 12.8 por encima, en términos reales, por encima de lo que hoy nos pide el Fondo Monetario. Entonces, si gastamos más de lo que tenemos, no importa si sos familia, empresa, y preguntarle a una empresa si gasta más de lo que tiene, ¿cuál es su final? Bueno, al país les pasa exactamente lo mismo. O sea, no podemos constantemente gastar más de lo que tenemos. Sí, claro, eso es una... Entonces, mientras no generemos esa confianza de ser, la verdad, que ordenados, estables, el mundo difícilmente confía en nosotros. Además, el argentino no confía en sí mismo. O sea, yo te comentaba que hay datos de... Usted que ha viajado por el mundo, ¿usted coincide que la palabra reputación para el mundo es muy importante? Sí, totalmente. Pero ¿cuál es lo peor, Alejandro? Hoy veía un informe que hay 360.000 millones de dólares fuera del sistema. Sí. De los argentinos, ¿no? Sí, claro. Fuera del radar de la FIP, dice la nota, que es de un organismo bastante competente. Sí. Es decir, el argentino puede ser por evasión, pero puede ser también por ahorros, diríamos, totalmente lícitos. Sí. Pero no confía en el país, no confía en los políticos y por lo tanto lo tiene guardado. Entiendo. Vos fíjate, 360.000 millones de dólares, ¿cuántos fondos monetarios internacionales son? O sea, yo siempre digo que Argentina no necesita que nadie lo ayude, pero lo que pasa es que necesitamos de políticos confiables, que lamentablemente, por toda la historia que tenemos, no sucede. Así que el artículo que leo donde dice, no queremos que se vayan todos, queremos que aparezca alguien que en verdad genere confianza. Sí, claro. Es medio complejo el tema, pero complejo. En realidad, si vos te pones a pensar, Alejandro, por los números que te doy, Argentina en verdad que podría tener otra historia. ¿Es cierta la desocupación que publica el gobierno de la provincia de Jujuy? ¿La qué? La desocupación que publica el gobierno. Es lo que dice, estuve mirando la estadística a nivel nacional y lo que sí no, ¿sabe qué es lo que me llamó la atención? Es cierto que la desocupación es menor del noroeste, pero también, ¿sabes que de cada 100 personas, 45 buscan otro empleo más adicional porque no le alcanza indudablemente? Y eso es superior a todo el noroeste. Salta tiene un 30 y Santiago un 20. Ahora, si desactivamos los 140.000 planes que maneja el señor Morales, la desocupación va a 2 dígitos. Y probablemente sí. Yo creo que esa cuestión de los planes también... ¿Y qué hacemos con eso? No, y mientras sigan manejando planes va a seguir todo como si no pasara nada. Porque aquí parece que el debate, contadora, es quién administra mejor la pobreza. Sí. No hay un debate a ver cómo salimos de los planes y cómo administramos riqueza. Es al revés. Necesitas hoy un Estado más competitivo, un Estado más ordenado, un Estado menos gastador, un Estado más responsable. Se necesitan administradores responsables y con visión de futuro. Frente a eso, lamentablemente, si vos nos das, si todo eso no se nota en la sociedad no confía. Por lo tanto, vamos a seguir manejando y administrando
pobreza, lamentablemente. Bueno, digamos, rumores de todos los tipos, de todos los colores a esta hora. La verdad que da pena, ¿no? Que hoy yo esperaba que la política en estos tiempos de contexto, donde falta 1 año y medio para que cambie el gobierno, y eso significa mucha agua bajo el puente, está más preocupada en ver cómo se instala cada uno de ellos, muy preocupados de su propio poder, digamos, en este caso, mantenerlo, conservarlo o lograrlo, que en lo que les pasa al argentino. Yo creo que en realidad hoy me dio mucha pena escuchar a Larreta decir que fue a Israel a ver cómo bajaron la inflación y decir que en realidad fue un acuerdo político-social. Sí, claro. Y le preguntaron qué pasaba en Argentina. No, él con los canos habla. Entonces puede decir, bueno, no vamos a salir nunca si nuestros políticos no están en condiciones en verdad de pensar primero en la sociedad antes que en ellos. O sea, ¿usted estaría de acuerdo entonces con la visita de Melconian al señor Kirchner? Yo creo que hay que escuchar de todo. Yo le tengo bastante, honestamente, Alejandro, le tengo muchísima más confianza a Guzmán. Está haciendo una tarea de inteligencia increíble por la situación que tiene nuestro país. Es decir, magias no existen. O sea, no hay forma, digamos, de solucionar esto mágicamente. Todos queremos estabilidad, todos queremos bajar la inflación. Yo creo que no hay nadie que te diga que no quiere eso. Ahora, el medio, ¿cómo lo lográs? Es lo que me gustaría escucharle a cada uno de ellos. Es decir, díganme la verdad, ¿cómo lo vamos a lograr? Anoche lo escuchaba a Juez que decía, bueno, esto no va a ser fácil, esto no va a doler. Claro que nos va a doler. Entonces, decirle a la sociedad, no hay soluciones mágicas. Los números, lamentablemente, siempre son duros. Es decir, si vos tenés 1.000 y gastás 1.500, en algún momento esos 500 acumulados te van a molestar indudablemente. Entonces yo creo que no hay soluciones mágicas, hay que lograr, como dice Guzmán, un orden, ¿sí? Lograr reducir el déficit fiscal, comprometerse con los acuerdos que hizo con el Fondo Monetario. La política no lo deja. No lo deja, indudablemente, y además vos ves un egoísmo bastante importante, porque decir, a 1 año y medio piensan en abandonar un presidente. A mí me preocupa muchísimo. Está muy bien, claro. O sea, me quedan 30 segundos. Quería preguntarle, ¿usted cree en esta teoría que se ha instalado, que la ha recogido la señora de Kirchner? Yo lo leía esto en un libro del escritor israelita Harari, no sé si lo conoce, donde él plantea la necesidad de que hay que ir hacia un salario universal. ¿Usted cree que esto es factible? Yo lo que creo que uno puede... un disparate. Hay tantas necesidades que uno quisiera en verdad ser tipo Papá Noel, llamarle si querés, de repartir, porque hay múltiples necesidades. Pero la verdad que si vos no ves conjunto las necesidades, cómo haces para sostenerlas, a todo este tipo de beneficios, a la larga terminamos como estamos ahora. Es decir, no podemos conceder derechos si a la par no estamos pensando cómo los sustentamos esos derechos. Si no, fíjate los jubilados, que no pueden vivir hoy con el haber jubilatorio mínimo que tienen. Entiendo. Entonces, yo reconozco que hay múltiples necesidades, que la política lamentablemente no ha dado respuesta a un conjunto de la sociedad, pero eso nos obliga a pensar, no en vez de seguir dando, sino decir, ¿cómo hago para que eso de poder seguir dándoles sea sostenible? Si no, no hay manera, Alejandro, por más buenas ganas que uno tenga de ayudar a los demás, de poder sostenerlo. Fernanda, gracias por venir. Le agradezco a usted la invitación. No, por favor. Nos gracias, vemos. sí, un gusto. Gracias, muy amable. Bueno, llegamos al viernes. Nosotros, usted y yo, nos reencontramos el martes. El lunes van a compartir con mi compañero Andrés. Que tenga un gran fin de semana.